Hola chicos, esta vez nos encontramos para desarrollar la 11ª práctica con el tema de perímetros y logaritmos. Comenzamos con el problema número 1. Hallar el perímetro de la región sombreada si AB, BC y AC son diámetros. Primero hallaremos el perímetro de toda esta zona. Si el diámetro AC vale 6 en total, su radio sería la mitad, es decir, 3. Otro perímetro que debemos incluir es este de aquí porque también está en la parte sombreada. Para calcular ese perímetro necesitamos su radio, así que si su diámetro es 4, su radio sería 2. Y también vamos a necesitar este perímetro. Como su diámetro es 2, su radio sería 1. Y con eso ya habremos cubierto toda la zona sombreada, así que calculemos el perímetro. Recuerda que si tienes una circunferencia y lo que quieres es el perímetro es igual a 2pi por el radio. Aplicaremos la fórmula para el primero, tendríamos 2pi por el radio que es 3, pero como solamente es la mitad de la circunferencia, dividimos entre 2. Lo mismo hacemos para el segundo. Sería 2pi por el radio que es 2 y lo dividimos entre 2 porque solo es la mitad. Y finalmente sería 2pi por el radio que es 1 y lo divido entre 2. Simplificamos la mitad en cada uno de los casos. El perímetro sería igual a 3pi más 2pi y más 1pi. Y eso nos da un resultado de 6pi. Y ese sería el perímetro de la región sombreada. Alternativa C. Problema número 2. Si en la figura adjunta el ángulo ABD mide 45 grados, entonces el perímetro del cuadrilátero ABCD es... Como dato me dicen que el ángulo ABD vale 45 grados. Y nos están pidiendo calcular el perímetro de todo este cuadrilátero. Vamos a ir completando las medidas de los lados, me faltan estos dos. Así que utilizando el triángulo notable ABD, completamos esta esquinita que también sería 45 grados. Y sabemos que en un triángulo como este, los catetos miden K y la hipotenusa sería K raíz de 2. Entonces, si vemos que aquí el primer cateto es 5 raíz de 2, el otro cateto también sería 5 raíz de 2. Y la hipotenusa sería ese cateto multiplicado por la raíz de 2, es decir, 10. Con estas medidas en el triángulo DCB podemos observar otro triángulo notable que sería de 37,53, donde la proporción de los lados es 3K, 4K y la hipotenusa 5K. Y aquí estaría ese mismo triángulo 37 y 53. Para que sea igual a estas medidas, el K tendría que valer 2. Entonces este cateto vale 6, este cateto vale 8 y la hipotenusa sería 10. Completando lo que nos falta, este lado valdría 8. Y con eso ya he conseguido todas las dimensiones. Ahora vamos a sacar el perímetro, tenemos que sumar los lados. 6 con 8 me da 14 y sumando 5 raíz de 2 con 5 raíz de 2 sería 10 raíz de 2. Entonces la alternativa A sería la correcta. Problema número 3. En la figura adjunta los rectángulos son congruentes. En donde A es igual que B cuartos, entonces el perímetro de la figura es... Si te dice que son congruentes, entonces los tres triángulos son iguales. Vemos que de largo tiene B y de ancho tiene A. Para el perímetro vamos a necesitar esto, esto y esto también. Si juntamos esos palitos nos damos cuenta que es el largo del rectángulo, es decir, B. Entonces podríamos decir que todo esto vale B. Por el otro lado, si sumamos estos tramitos, también va a pasar exactamente lo mismo, también va a ser B. Ahora por el otro lado, esto sabemos que mide B, esto mide A y esto mide B. Entonces todo este lado mide 2B más A. De manera similar, si juntamos los tracitos de arriba, B más A más B, tendríamos 2B más A también. Y con eso hemos cubierto todo el borde de la figura, así que ya podemos calcular el perímetro. Si sumamos todas las B que tenemos, hay en total 6B. Y todas las A sería 2A. Para reemplazar una letra vamos a utilizar la condición inicial. Ese 4 pasa multiplicando y tendríamos 4A es igual que B. Entonces vamos a reemplazar el B. Perímetro sería igual a 6 por el valor de B que es 4A y le sumamos 2A. Hacemos las operaciones, 6 por 4A, 24A más 2A sería 26A. La alternativa correcta es la B. Problema número 4. En el triángulo equilátero ABC, PN es paralelo con BC y MN es paralelo con AB.
¿Cuál es la razón entre el perímetro de la superficie sombreada y el perímetro de la superficie no sombreada? Nos piden la razón del perímetro sombreado con el perímetro no sombreado. Aquí nos dice que el triángulo ABC es equilátero, entonces todas las esquinas valen 60 grados. También me dice que estas dos rectas son paralelas, así que si esto mide 60, esto también mide 60 por ángulos de correspondencia. Entonces completamos esta esquina, no le queda hacer otra que 60 grados también. También me dice que AB es paralelo con MN, entonces si esto mide 60, por correspondencia esto también mide 60. Completamos 60 grados y aquí también no le queda hacer otra que 60 grados. Entonces también se trata de dos triángulos equiláteros. Y todo equilátero tiene lados iguales, así que vamos a ponerle una letra y también a este le vamos a poner una letra B y todos sus lados son iguales. Entonces no olvides que este triángulo también es equilátero y los lados tienen que ser la misma longitud. Así que completando, aquí tendría que ser B y aquí tendría que ser A. Calculemos el perímetro de la zona sombreada. Tendríamos que sumar A más A más A sería 3A y B más B más B sería 3B. Como los dos tienen 3, podremos factorizar 3 por A más B. Y el perímetro no sombreado sería de la parte blanquita. Sumamos 2A y 2B, y eso sería 2 por A más B. Podemos simplificar A más B arriba y abajo y solamente nos queda 3 medios. Alternativa correcta, la C. Problema número 5. El gráfico muestra dos triángulos equiláteros, un cuadrado y una circunferencia. Si el lado del triángulo equilátero mayor mide 4 más 2 raíz de 3 unidades, calcula el perímetro de la región que limita el triángulo equilátero menor. En otras palabras, lo que te pide es el perímetro del triángulo más pequeño. Y para eso vamos a necesitar conocer cuánto tiene de lado, pero no lo sabemos. Sabemos que el triángulo mayor tiene de lado 4 más 2 raíz de 3, y con eso vamos a conseguir acercarnos al cuadrado, luego al círculo y finalmente al triángulo. Por ser este triángulo mayor un triángulo equilátero, las esquinas serían 60 grados. Esta esquina sería un ángulo recto, así que estamos frente a un triángulo notable. Aquí tendríamos que colocar 30. Y lo mismo pasa en el otro lado. Basta que hagamos uno. Colocaremos la proporción de los lados en este triángulo notable. El opuesto al 30 es K, el opuesto al 60 es K raíz de 3 y la hipotenusa es 2K. Entonces el resto de lados también vale lo mismo. Ahora nos vamos al triángulo de arriba. Estas dos sabemos que son rectas paralelas porque son los lados del cuadrado. Por correspondencia, este ángulo debe ser igual que este. Entonces también vale 60 grados y por este lado pasa exactamente lo mismo, 60 grados. Es otro triángulo equilátero. Como su lado vale K raíz de 3, el resto de lados también vale lo mismo, K raíz de 3 y K raíz de 3. La suma de estos dos segmentos tiene que ser el lado del triángulo. Entonces ahí generamos una ecuación. Sería 2K más K raíz de 3 debe ser igual a 4 más 2 raíz de 3. Resolvemos factorizando el valor de K dentro del paréntesis 2 más raíz de 3. Por el otro lado factorizamos el 2 y dentro del paréntesis sería 2 más raíz de 3. Ambos lados tienen 2 raíz de 3 se va. Significa que K es igual a 2. Reemplazando, el lado del cuadrado sería 2 raíz de 3. El lado del cuadrado es lo mismo que el diámetro de la circunferencia, entonces el radio será la mitad, vale raíz de 3. Con eso nos estamos acercando más al triángulo, ahora vamos a averiguar el valor de su lado. La medida que hemos encontrado es que desde un extremo hasta el centro vale raíz de 3. Recuerda que este triángulo también es equilátero, así que todas sus esquinas valen 60 grados. Y al haberlo dividido en dos partes, significa que este vale 30 grados. Terminamos de formar aquí nuestro triángulo rectángulo y sería también un triángulo notable. Completamos aquí con 60 grados. Y completamos la proporción de los lados. Al frente de 30 es K, pero como el K ya lo hemos usado antes, vamos a poner otra letra. Vamos a ponerle P. El opuesto al 60 sería P raíz de 3 y la hipotenusa sería 2P. Aquí podemos encontrar el valor de P. Raíz de 3 es igual a 2P, entonces P sería igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, si el valor de P es raíz de 3 entre 2 multiplicado por raíz de 3, nos da 3 medios. Hemos encontrado la mitad del triángulo, la otra mitad también mide lo mismo, 3 medios. Entonces significa que si sumamos 3 medios más 3 medios, el lado completo del triángulo sería de 3. Esto vale 3 y este lado también vale 3.
Y la pregunta era ¿cuál es el perímetro de ese triángulo? Sería 3 más 3 más 3, es decir, 9 unidades. Alternativa correcta, la C. Problema 6. Calcule el perímetro de la región sombreada si O, P y C son centros de circunferencias de radio igual a 3, R es igual a 1 y el ángulo ABC es 120. Bien, me están indicando que este ángulo 120, eso ya lo dice, también el radio vale 1, este radio pequeño vale 1 y nos dicen que los centros O, P y C tienen de radio 3, así que vamos a completar las medidas y si esto mide 3 con los palitos, aquí también mide 3. Vamos a calcular primero el perímetro de todos los arcos. Este arco de aquí debe ser lo mismo que este arco, así que basta que hagamos uno y luego lo multiplicamos por 2. Para conocer esa longitud tenemos que ayudarnos de un triángulo rectángulo, así que lo formamos. Trazamos desde el centro hasta un extremo de la circunferencia y es radio, así que vale 3. Ahora, este ángulo valía 120, como lo hemos partido en 2, valdría 60. Y en vista de que los lados son iguales, se trata de un triángulo isósceles, entonces este ángulo también sería 60 grados. Y por la propiedad colita de ratón, la suma de los ángulos internos es al exterior, es decir, 120 grados. Con ese ángulo y con este radio ya podremos conocer la longitud de este arco. Lo planteamos así: perímetro es igual a la longitud de este arco. Como hay 2, vamos a multiplicar a esa longitud por 2. Sin olvidarnos de las medidas, este ángulo es 120 grados y el radio es 3. Otra longitud que debo encontrar también sería esta. Y sabemos que el radio es 1. También le sumamos los palitos verticales y los palitos horizontales. Con eso ya habremos cubierto la longitud del perímetro sombreado. Entonces el perímetro sería igual, aplicamos fórmula 2pi por el radio que es 3 y como tiene ángulo, por el ángulo entre 360 grados. Y todo multiplicado por 2, más, para esta mitad de circunferencia es 2pi por el radio que es 1 dividido entre 2. Más, los palitos verdes miden 3 y 3, así que la suma es 6. Y nos faltaría averiguar los palitos amarillos. Observemos este triángulo notable. Ya tenemos 60, entonces aquí sería 30 grados. Observamos que la hipotenusa es de 6, entonces el valor de K sería 3. El opuesto al 30 es 3 y el opuesto al 60 sería 3 raíz de 3. Entonces el otro tramito también va a medir lo mismo, va a ser 3 raíz de 3. Y yo quisiera saber la longitud de los dos palitos amarillos. Todo vale 6 raíz de 3, pero no quiero todo, hay que descontarle 1 y 1, hay que descontarle 2 por el radio. Entonces lo que queda sería 6 raíz de 3 menos 2. Eso conformaría la parte amarilla. Lo agregamos aquí y resolvemos comenzando con la simplificación. 120ava 120ava 3. Tercia 1, tercia 1. Mitad 1, mitad 1. Perímetro es igual. Aquí si terminamos de multiplicar es 4pi. Aquí sería más 1pi, nos da 5 veces pi. Si restamos 6 menos 2 me da 4 y más 6 raíz de 3. Listo, no se puede hacer más, nos queda la alternativa D. Problema 7. Si ABCD es un cuadrado cuyo lado mide 4 metros, calcula el perímetro de la región sombreada. Vamos a ponerle la medida de 4 a todos los lados del cuadrado. El perímetro va a ser igual a la longitud de toda esta circunferencia. Esta figura, necesitamos su radio. Para conocerlo hacemos un trazo por aquí que representa el diámetro de la circunferencia y también representa la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se ha formado aquí. Como este inicialmente era un cuadrado, sabemos que si le trazamos la diagonal, los ángulos que se forman aquí son de 45 y 45 grados. Entonces, si los catetos valen 4, la hipotenusa va a ser 4 raíz de 2. Pero como yo solamente quiero el radio, quiero la mitad. Entonces el radio va a ser 2 raíz de 2. Y con eso ya tenemos este radio, 2 raíz de 2. También vamos a necesitar estos perímetros que también están sombreados. Aquí sería la mitad de una circunferencia, pero si lo junto con esta otra mitad se convierte en una circunferencia completa. Lo mismo pasa por este lado. Si sumo esta mitad más esta otra mitad se volvería una circunferencia completa. Entonces en total tenemos dos del mismo tamaño. Entonces una vez hallada la circunferencia lo multiplicaremos por 2. Ahora el radio. Sabemos que su diámetro es de 4, entonces su radio es la mitad, 2.
Y también debemos sumar los lados del cuadrado que están sombreados. Cada lado del cuadrado mide 4. Perímetro sería igual. Para el primero sería 2pi por el radio, 2 raíz de 2, más para el segundo también 2pi por el radio, que es 2. Y no olvidemos multiplicar por 2 al final, más, y el perímetro del cuadrado nos va a salir 16. Perímetro es igual, multiplicamos y tenemos 4 raíz de 2 por pi, más, multiplicamos todo y nos da 8pi, y finalmente más 16. El perímetro va a ser igual, factorizamos el 4 y dentro del paréntesis vamos a tener raíz de 2pi más 2pi más 4. Nuestra alternativa correcta es la B. Problema 8. Si ABCD es un cuadrado del lado 3A, calcula el perímetro de la región sombreada. Entonces este cuadrado tiene 3A de lado. Anotamos. Para hallar el perímetro bastaría encontrar uno de ellos, ya que vemos que este se repite varias veces. Este sería 1, este sería 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces bastaría encontrar uno de ellos y lo multiplico por 8. Vamos a hallar entonces solamente uno. Vamos a necesitar su ángulo central, así que vamos a realizar este trazo. Y también por este lado. Si te fijas en este cuadrante, el radio es 3A. Entonces, este palito de aquí también es el radio, así que sería 3A. Por el otro lado, si observas este cuadrante, también tiene de radio 3A. Entonces, este palito también es el radio, así que sería 3A. Mirando los lados nos damos cuenta que es un triángulo equilátero, así que todos los ángulos valen 60, 60 y 60. Y con eso me ayudo a completar el otro lado. Como esta es esquina de cuadrado, se supone que vale 90 grados en total y solamente me falta 30 grados. Nuestro perímetro va a ser igual, la medida de este arco, cuando su ángulo es 30 grados y su radio es 3A. Cuando hallemos ese valor lo tenemos que multiplicar por 8 porque habían 8 iguales. Entonces perímetro sería igual, aplicamos fórmula, sería 2pi por el radio que es 3A. Como tiene ángulo, se multiplica por el ángulo y se divide entre 360 grados. Y no olvides multiplicarlo por 8. Simplificamos todo lo que se pueda, quitamos los ceros, tercia 1, tercia 12, tercia 1, tercia 4, cuarta 1, cuarta 2. Finalmente nuestro perímetro va a ser igual. Termino de multiplicar 2 por 2 sería 4, acompañado de este A que está oculto y por pi al final. Listo, este sería nuestro perímetro y corresponde a la alternativa A. Y nos vamos al problema 9. Nos dan esta condición y luego debemos calcular el valor de t. Empezaremos desarrollando la condición. Tendríamos 4 a la x menos, y esto de aquí, por teoría de exponentes, se puede representar también así. 4 a la x por 4 a la menos 1. Bases iguales, los exponentes se suman. Y queda nuevamente como estaba antes. Y todo esto es igual a 24. Vamos a factorizar el término común que es 4 a la x. Lo sacamos adelante, abrimos un paréntesis y como lo hemos factorizado queda la unidad menos este otro factor que si lo resolvemos es 1/4. Cuando tenemos exponente negativo se invierte la base y todo esto es igual a 24. Tendríamos 4 a la x por, resolvemos con el método de la carita feliz y sería 3/4. Debe ser igual a 24. Simplificamos tercia 1, tercia 8. Si 4 pasa a multiplicar a 8 tendríamos 32 y 32 es 2 elevado a la quinta. Le damos forma también al primer lado al 4, 4 es 2 elevado al cuadrado. Como tiene otro exponente se multiplica con ese exponente. Ahora como en la ecuación ambos lados tienen la misma base podemos eliminar y solamente comparamos los exponentes. Tendríamos 2x es igual a 5. Despejamos el x y nos da 5 medios. Ahora sigue reemplazar en t. T va a ser igual a 2 por 5 medios elevado a las 5 medios. Dentro del paréntesis se simplifica el 2 y solo queda 5. Ahora 5 elevado a las 5 medios, cuando tenemos un exponente fraccionario se convierte en una raíz. Entonces ese 5 va a tener como exponente el 5 y este 2 va a ser el índice de la raíz. Para poderle sacar raíz cuadrada a este número lo puedo descomponer así. Raíz cuadrada de 5 a la cuarta por 5.
De esa manera la raíz cuadrada de 5 a la cuarta sería 5 elevado al cuadrado. Y adentro se queda la raíz de 5. Terminas de resolver, 5 al cuadrado es 25, 25 raíz de 5. La alternativa correcta es la E. Problema 10. Hallar el valor de x en... Aquí vamos a aplicar la definición de logaritmos. Cuando tenemos b elevado a la x es igual a n, se transforma en logaritmo del número n en base b igual al exponente, es decir, x. Si transformamos la primera ecuación y aplicamos la definición, tendríamos logaritmo de 18 en base e es igual al exponente, que sería x más y. Hay una propiedad de logaritmos. Cuando tenemos logaritmo de un número n en base e, se transforma este en un logaritmo natural del número n. Y el e ya no se coloca. Si lo convertimos en logaritmo natural, tendríamos logaritmo natural de 18 es igual a x más y. De manera similar hacemos con la segunda ecuación y lo convertimos a un logaritmo natural. Tendríamos logaritmo natural de 2 es igual a x menos y. Hacemos un sistema de ecuaciones y sumamos en columnas. Al sumar logaritmo natural de 18 más logaritmo natural de 2, la suma se convierte en una multiplicación. Tendríamos logaritmo natural de 18 por 2, que sería 36. Es igual, x más x nos da 2x y y menos y se hace 0. Recuerda que tenemos que despejar el x, así que despejemos. Este 2 pasa dividiendo y lo podríamos colocar así. 1/2 por logaritmo natural de 36 es igual a x. Ahora usaremos esta propiedad, logaritmo de un número n elevado a la x. Cuando nuestro número tiene exponente, el exponente lo mandamos atrás a multiplicar, quedando de la siguiente manera, x por logaritmo de n. Así como lo podemos mandar atrás, también lo podemos regresar nuevamente a su lugar. Sería volver nuevamente a como estaba antes. Eso vamos a hacer aquí. Vamos a regresar esto que está multiplicando como exponente. Tendríamos logaritmo natural de 36 elevado a la 1/2 y eso sería x. Y ya sabes que el exponente fraccionario se convierte en una raíz. Sería raíz de 36, o sea, logaritmo natural de 6. Va a ser igual a x. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la C. Problema número 11. Resolver. Comenzaremos subiendo este logaritmo al numerador. Entonces aplicamos esta propiedad. Cuando tenemos 1 sobre logaritmo de a en base b, podemos llevar el denominador al numerador siempre y cuando volteemos el logaritmo. Es decir, la base se convierte en número y el número se convierte en base. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a subir este logaritmo al numerador. Y tendríamos b por logaritmo, invertimos los elementos, de x en base a. Todo esto está elevado al logaritmo de x en base a. Habrás podido notar que tanto exponente como el número que se encuentra aquí son iguales. Tenemos que darle forma al otro lado para que se parezca a este lado. Entonces podríamos escribirlo así. Podríamos comenzar con un b, ya que aquí tiene b. Y ahora, para que nos salga lo mismo que está aquí arriba, pues no nos queda otra que multiplicar por b y luego elevarlo a la b. De esa manera estamos consiguiendo que estos dos también sean iguales, así como el primer lado. Pero verifica si funciona. b por b sería b al cuadrado. Y como está elevado a otra potencia de b, los exponentes se multiplican y tendríamos b elevado a la 2b. Entonces, sí es lo mismo. Eso quiere decir que b es igual al logaritmo de x en base a y este también. Igualamos logaritmo de x en base a es igual a b. Aplicamos la definición, que sería que la base se mueve a este lugar y tendríamos a elevado a la b es igual al número x. Y ya está, ya encontramos el valor de x, entonces marcamos la alternativa b. Ejercicio 12. Resolver. Para resolver esta ecuación comenzaremos despejando el índice. Este índice le vamos a pasar al otro lado y lo que está como raíz pasa como potencia. Así que esto va a pasar como un exponente hacia el otro lado y se va a multiplicar con el 5. Entonces tendríamos x elevado a la 1 menos logaritmo natural de x es igual a e elevado a la 5 por logaritmo de x. Aquí nos convendría utilizar esta propiedad.
a elevado al logaritmo de un número b en base c. Lo que podemos hacer en este tipo de casos es intercambiar los extremos. El a sube y el b baja. Si aplicamos esa propiedad tendríamos que intercambiar el x con el e. Entonces tendríamos x elevado a 5 logaritmo del número e. Y en este lado tenemos también la base x elevado a 1 menos logaritmo natural de x. Como puedes observar, las bases son iguales, así que lo que podemos hacer es eliminar las bases y solamente comparar los exponentes. Tenemos 1 menos logaritmo natural de x es igual a 5 por logaritmo de e. Aprovechemos en regresar este que está multiplicando al logaritmo, lo regresamos como exponente. Tendríamos logaritmo de e elevado a la quinta. Como aquí está el x, tenemos que despejarlo, así que lo vamos a mandar al otro lado, logaritmo natural de x, y este lo mandamos al primer lado restando. Tendríamos 1 menos logaritmo de e elevado a la quinta. Ahora, para que este 1 se pueda operar con este, necesito que esté con la misma base, y solamente lo lograría convirtiendo al 1 en el logaritmo de 10. Porque sabemos por propiedad que el logaritmo de 10 se encuentra en base 10 y cuando el número y la base son iguales, el resultado es 1. Así que no va a haber ningún problema si lo represento así. Ahora, como estamos en resta de logaritmos, la resta se convierte en una división de los números. Tendríamos que dividir 10 entre el número e elevado a la quinta. Hacia el otro lado, transformemos el logaritmo natural de x. Sabemos que antes de ser logaritmo natural, esto era un logaritmo de x en base e. Tenemos que separar al x del e, así que vamos a utilizar otra propiedad. Hay una propiedad que es logaritmo de a en base b, podemos separar de la siguiente manera. Logaritmo de a sobre logaritmo de b. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer aquí. Sería logaritmo de x sobre logaritmo del número e. Es igual al logaritmo de 10 sobre e elevado a la quinta. Lo mismo. Lo que está dividiendo pasaría multiplicando. Y nos está quedando logaritmo de e por logaritmo del número 10 sobre e a la quinta. Y esto es igual al logaritmo de x. Este que está multiplicando al logaritmo lo podemos regresar como exponente aquí. Entonces tendríamos logaritmo del número 10 sobre e elevado a la quinta elevado al logaritmo de e es igual al logaritmo de x. Como ambos lados tenemos logaritmo, simplemente se elimina. Y con esto ya hemos conseguido despejar el x. Marcamos la alternativa correspondiente al valor de x y sería la a. Ejercicio número 13. Tenemos una primera condición y debemos calcular este valor. Comenzaremos desarrollando la condición. Pasaremos este 2 a restar y esto lo pasaremos en positivo hacia el otro lado. Tendríamos x menos 2 es igual al logaritmo de x en base 2. Lo encerramos esto en paréntesis y vamos a aplicar la definición. Entonces, este 2 lo trasladamos por aquí y sería 2 elevado a la x menos 2 es igual al número que contiene el logaritmo, o sea, x. Para resolver esta ecuación debemos darle un valor a x de tal manera que se cumpla la igualdad y funciona cuando x es igual a 4. Si comprobamos tendría que ser 2 elevado a la 4 menos 2, que sería 2, y eso es igual a x, o sea 4. Y vemos que sí es verdad porque 2 al cuadrado es 4, sí se cumple. Como ya conocemos el valor de x, solamente reemplazamos en lo que nos están pidiendo. X vale 4 más logaritmo de 4 en base 2. Ahora, este 4 sabemos que es 2 elevado al cuadrado. Ese exponente lo podemos mandar atrás a multiplicar. Y tendríamos 4 más 2 por logaritmo de 2 en base 2. Por propiedad sabemos que cuando número y base son iguales, el resultado es 1. Entonces 1 por 2 sería 2 y 2 más 4 sería 6. Y listo, entonces marcamos la alternativa B. Ejercicio 14. Simplificar. Comenzaremos dándole forma a los unos, de tal manera que puedan operarse con el logaritmo que tienen al costado. Y para que este 1 se pueda resolver con este, necesito que esté en la misma base. La única forma para que se encuentre en la misma base y además siga siendo 1 sería colocar logaritmo de 2 en base 2. Y aquí, como quiero la base 3, sería logaritmo de 3 en base 3.
Ahora sí podremos realizar las operaciones. Abajo, como estamos en suma, la suma en logaritmo se convierte en una multiplicación. Multiplicamos 2 por 3, es decir, sería 6, en base 2. Para la otra fracción hacemos de manera similar, también tenemos una suma, así que se convierte en una multiplicación. Multiplicamos 3 por 2, que sería 6, en base 3. Y no te olvides de sumarle el más 3. Todo esto se encuentra dentro de una raíz. Ahora aplicaremos la propiedad del inverso. Si queremos subir al numerador, va a cambiar el orden de los términos. Entonces tendríamos logaritmo de 2 en base 6. Lo mismo va a pasar en el otro. Si lo queremos subir, va a cambiar el orden y va a ser logaritmo de 3 en base 6. Y no olvides nuevamente sumar el 3. Todo esto se encuentra dentro de una raíz cuadrada. Ahora resolvemos aquí nuevamente una suma de logaritmos. La suma se convierte en una multiplicación. Tendríamos 2 por 3, que sería 6, en base 6, más 3 y su raíz cuadrada. Por propiedad sabemos que esto se va a convertir en 1 cuando número y base son iguales. Y 1 más 3 me da 4. Y la raíz cuadrada de 4 me da 2. Entonces marcamos la alternativa B. Ejercicio 15. Resolver la siguiente ecuación y dé como respuesta la suma de soluciones. Lo que haremos será pasar este logaritmo al primer lado para que se pueda restar con este otro logaritmo. Entonces tendríamos logaritmo en base 2 de 9 elevado a la x menos 1 más 7 y menos logaritmo en base 2 de 3 elevado a la x menos 1 más 1. Y todo esto es igual a 2. Ahora, como estamos en resta, sabemos que en resta el logaritmo se convierte en una división de los números. Vamos a aprovechar y le vamos a dar forma al número 9, sabemos que es 3 al cuadrado. Entonces podríamos escribir 3 elevado a la x menos 1 y ese cuadrado se multiplica con el otro exponente. Más 7 sobre 3 elevado a la x menos 1 más 1. Y todo esto es igual a 2. Haremos un cambio de variable para que sea más fácil la resolución. Como vemos que este término se está repitiendo dos veces, le vamos a poner un valor. 3 elevado a la x menos 1 va a valer a partir de ahora a. Entonces, si reemplazamos, tendríamos logaritmo en base 2. Reemplazamos esto con el término a, sería a, y como está al cuadrado, a cuadrado más 7. Y debajo tendríamos lo mismo, reemplazamos, tendríamos a más 1, y todo esto es igual a 2. Aplicamos la definición y este 2 se traslada aquí como base. Y sería 2 al cuadrado. Debe ser igual al número, es decir, a cuadrado más 7 sobre a más 1. Esto lo pasamos a multiplicar con el 4 que sale aquí y tendríamos a cuadrado más 7 es igual a 4a más 4. Pasamos todo al primer lado, a cuadrado menos 4a más 3 es igual a 0. Vamos a aplicar un aspa simple directo y vamos a averiguar qué valores cumplen. Para a cuadrado sería a por a y para que me salga más 3 sería menos 3 por menos 1. Además, la suma menos 3 menos 1 me da menos 4. Entonces cumple. Cada factor se iguala a 0 y el primero nos da a igual a 3 y el segundo nos da a igual a 1. Le devolvemos el verdadero valor de a, sabemos que en realidad es 3 elevado a la x menos 1. 3 a la x menos 1 debe ser igual a 3 y en este lado el exponente es 1. Si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Entonces aquí, igualando los exponentes, x me da 2, que sería la primera solución. En este segundo caso, hacemos lo mismo. Devolvemos el valor de a, que sería 3 elevado a la x menos 1, y eso es igual a 1. Pero le damos forma. 1 también es 3 elevado a la 0. Las bases ya son iguales, solamente nos queda comparar los exponentes. Entonces, x nos va a dar igual a 1 y esta sería nuestra segunda solución. Recuerda que la pregunta es la suma de las soluciones, así que hacemos la suma de las soluciones. La primera solución es 2 y la segunda solución es 1 y la suma sería de 3. Alternativa correcta, la C. Ejercicio 16. Hallar la suma de los elementos del conjunto solución D. Hacemos de manera similar que el ejercicio anterior. Vamos a juntar estos dos logaritmos, así que lo pasamos a restar. Y ya sabes que cuando tenemos una resta de logaritmos que se encuentran en la misma base, se convierte en una división de los números. Entonces tendríamos 5 elevado a la 1 sobre x más 125 todo sobre 30 en base 5. Y todo esto es igual a 1 sobre 2x.
Ahora aplicamos la definición. Este 5 va a pasar como base de este número. Y tendríamos 5 elevado a la 1 sobre 2x, que es igual a 5 elevado a la 1 sobre x más 125 sobre 30. También haremos un cambio de variable. A todo este término le pondremos a. 5 elevado a la 1 sobre 2x es igual a a. Y si elevo ambos términos al cuadrado, tendría 5 elevado a la 1 sobre x igual a al cuadrado. Entonces vamos a utilizar los dos para reemplazar a nuestra ecuación. Tendríamos 5 elevado a la 1 sobre x, que sería a al cuadrado, más 125. Debe ser igual a este término que le hemos puesto solamente a. Y este 30 pasa multiplicando, así que por 30. Lo pasamos al primer miembro y lo ordenamos. A cuadrado menos 30a más 125 es igual a 0. Aplicamos nuestro aspa simple directo. Para que sea a cuadrado tendría que ser a por a. Y para que sea 125 podría ser menos 25 por menos 5. Y además la suma de menos 25 menos 5 nos da menos 30. Entonces cumple. Igualamos a cada factor a 0, el primero será a igual a 25 y el segundo a igual a 5. Le devolvemos el verdadero valor de a, que sería 5 elevado a la 1 sobre 2x igual a 25. Le damos forma a 25, es lo mismo que 5 al cuadrado. Entonces, si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. 1 sobre 2x es igual a 2. El x pasa multiplicando y el 2 pasa dividiendo. Hacemos un intercambio y tendríamos 1 sobre 4 es igual a x. Esto representa nuestra primera solución. De manera similar hacemos con el segundo. Le devolvemos el valor de a, que sería 5 elevado a la 1 sobre 2x es igual a 5 y su exponente sería 1. Eliminamos las bases y comparamos los exponentes. Tendríamos 1 sobre 2x es igual a 1. Hacemos el intercambio del x con el 1 de manera similar, entonces un medio va a ser igual a x. La pregunta es la suma del conjunto solución. Tenemos dos soluciones, así que vamos a sumarlo. La suma del conjunto solución sería 1/4 más 1/2. Homogenizamos por 2 y hacemos la suma directa, sería 3/4. Alternativa correcta, la C. Ejercicio 17. Tenemos que hallar esto si nos dan la siguiente condición. Si le damos forma a lo que tenemos que encontrar y hallamos el inverso de este logaritmo, tendríamos 1 sobre logaritmo de x sobre y en base xy, más, y a este logaritmo lo dejamos tal como está porque se parece al logaritmo que acabo de convertir. Entonces en esta condición voy a tener que encontrar solamente este valor, ya que se está repitiendo tanto arriba como abajo. Entonces, para que estos dos se puedan resolver, necesitamos de que se encuentren en la misma base, así que aprovechamos el 1. Ese 1 se puede convertir en logaritmo de x por y en base xy, menos, aprovechamos en mover este 2 como exponente del número, y sería logaritmo de y al cuadrado en base xy. Y en la parte de abajo lo convertimos también este 1 en la misma base que el otro logaritmo. Logaritmo de x sobre y en base x sobre y. Más, y también aprovechamos en llevar este 2 aquí como exponente. Y sería logaritmo de y al cuadrado en base x sobre y. Y esto es igual a 9. Y resolvemos la resta de logaritmos, ya sabemos que se va a convertir en una división que va a estar en la misma base. Aquí colocaremos el resultado de dividir xy entre y al cuadrado, que también podemos escribir y por y. Se van los y y nos queda x sobre y. Entonces aquí el número es x sobre y. Es igual a 9 por, y el resultado de esta suma de logaritmos lo vamos a trasladar aquí. Ya sabemos que cuando es suma se convierte en una multiplicación que se va a encontrar en la misma base, x sobre y. Ahora vamos a multiplicar cuidadosamente los números. Tenemos x sobre y por y al cuadrado, que es lo mismo que y por y. Se van las y nos ha quedado xy. Entonces aquí el número es xy. Muy bien, lo que haremos ahora será invertir este logaritmo, que va a ser 1 sobre logaritmo de x sobre y en base xy. Recuerda que se intercambia número y base. Y en este lado tenemos nuevamente el mismo valor.
Así que si te fijas, estos dos logaritmos son exactamente iguales. Si lo pasamos a multiplicar, va a ser el mismo logaritmo pero al cuadrado. Entonces sería logaritmo de x sobre y en base xy todo al cuadrado es igual a 9. Y ya sabes que lo que está como cuadrado al otro lado pasa como raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 9 sería 3. Ya tenemos el valor de este logaritmo. Ahora, si te fijas, este logaritmo es exactamente lo que tenemos aquí, y eso vale 3. Así que solamente vamos a reemplazar. Sería 1 sobre 3 más 3. Y resolvemos la suma. Sería 3 por 3, 9, más 1 me da 10. 10 tercios. Alternativa correcta, la A. Ejercicio número 18. Si se cumple que nos dan esta condición y además nos piden calcular el valor de R. Comenzaremos desarrollando la condición. Pasamos este dato al primer lado y lo ordenamos y tendríamos logaritmo de a en base b todo al cuadrado menos x por logaritmo de a en base b más 1 igual 0. Aplicamos un aspa simple para que me dé este logaritmo, sería logaritmo de a en base b por logaritmo de a por logaritmo de a en base b. Y para el 1 no me queda otra que ponerle menos 1 por menos 1 y sigue siendo más 1. Y además recuerda que la suma de estos dos, es decir, menos 2, debe ser igual al número que se encuentra en medio. Solo así funcionaría nuestro aspa simple. Entonces, si menos x debe ser igual a menos 2, eliminando el signo menos de ambos lados, x sería igual a 2. Muy bien, tenemos el valor de x y ahora por otro lado aquí tenemos también dos factores que van a ser exactamente iguales. Así que basta que resolvamos uno de ellos. Si igualamos este factor a 0, entonces tendríamos logaritmo de a en base b igual a 1. Listo, ahora vamos a reemplazar en r. R va a ser igual a x al cubo, es decir, 2 al cubo, menos 3 por x, es decir, 3 por 2, sobre... Reemplazamos este valor, sabemos que es 1, vamos a tener 1 al cubo más, y aquí también nuevamente lo mismo, 1 al cubo. Resolvemos la operación, arriba me sale 8 menos 6 sería 2, entre, aquí me sale 1 más 1 sería 2, y 2 entre 2 es 1. Listo, la alternativa correcta es la A. Ejercicio 19. Si z sub 0 es el conjunto solución de la ecuación, calcule el valor de raíz de z sub 0 más 10. Comenzaremos desarrollando la ecuación. Notamos que estos logaritmos están en la misma base y estamos en una resta. La resta en logaritmos se convierte en una división de los números. Va a ser z entre 2 y esto es igual a 3. Aplicamos ahora la definición. Este 3 se traslada como base de este número y sería 3 elevado al cubo. Es igual al número que contiene el logaritmo, es decir, z medios. 3 al cubo sería 27 y este 2 pasa multiplicando al 27. Entonces nos da 54 igual a z. Y este sería el único conjunto solución, es decir, z sub 0. Ahora reemplazamos aquí, sería raíz de z sub 0, 54 más 10, es decir, 64. Y raíz cuadrada de 64 nos da 8. Alternativa correcta, la C. Finalmente nos vamos al problema 20. Nos dan esta condición y debemos calcular la suma de cifras de m cuadrado. Comenzaremos desarrollando la condición. Si miramos este lado, un medio es lo mismo que 0,5 y cuando número y base son iguales, el resultado de este logaritmo sería 1. Entonces en el lado derecho tenemos 1. En este logaritmo aplicaremos una propiedad. Recuerda que el logaritmo de 1 en cualquier base, el resultado siempre va a ser 0. Por lo tanto, aquí sería 0 y 1 más 0 nos da 1. Y aquí está el logaritmo en base 5. Más m y todo esto está en logaritmo en base 20. Nuevamente aquí usamos la misma propiedad, logaritmo de 1 en cualquier base siempre va a ser 0. Entonces tendríamos logaritmo en base 20 de m más 0, es decir, m, igual a 1. Aplicamos la definición, este 20 lo trasladamos como base del número 1 y tendríamos 20 elevado a la 1, que es 20, es igual al número que contiene el logaritmo, m.
Ahora, como nos está pidiendo la suma de cifras de m cuadrado, lo que vamos a hacer es elevar a ambos lados al cuadrado. Y tendríamos m cuadrado igual a 20 cuadrado 400. Finalmente hacemos la suma de sus cifras. Si hacemos la suma de sus cifras nos da 4. Alternativa correcta, la B. Y eso ha sido todo por hoy, chicos, así que espero que sigan practicando y nos encontramos en el próximo video.